De eso sí hablamos. A cargo de la licenciada Mariela Bercero. Un espacio para reflexionar sobre educación sexual integral y feminismos. Bienvenidos a De eso sí hablamos. Bueno, una vez más en este espacio donde como cada semana nos tomamos un ratito para hablar en serio, sin tabúes y con mucha convicción acerca de la educación sexual integral. Me presento como hago siempre, soy María Bercero, me encuentran en redes sociales como @lainfluesi, tanto en TikTok como YouTube, como en Instagram, y soy activista por la educación sexual integral y los feminismos populares. Estoy convencida de que la transformación empieza no solo a partir de la comunicación, en la radio, sino también en el aula, en la casa, en las plazas, en los espacios cotidianos de cada uno. Donde sea que haya alguien con ganas de hablar, de decir, de pensar y de elaborar juntos. Hoy vamos a pensar juntas, juntos, juntes, acerca del eje de la ESI que habla del ejercicio de nuestros derechos. Lo vamos a hacer desde una mirada feminista, como cada vez, porque este programa lo compartimos con referentes políticas, militantes feministas y compañeras imprescindibles que vienen realizando y marcando el camino para hablar acerca de los derechos. Así como también los derechos no solo de infancias y juventudes, sino también los derechos políticos de mujeres y disidencias, que costaron tanto conquistar y que aún hoy estamos defendiendo. En principio vamos a decir qué quiere decir este eje, por qué se propone ejercer nuestros derechos. El eje del ejercicio de derechos de la educación sexual integral es una invitación a conocer, reconocer y hacer valer los derechos que ya están garantizados tanto por leyes nacionales como internacionales. Para entender este eje nos vamos a apoyar en los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene en Argentina, a partir de la modificación de la Constitución de 1994, rango constitucional, o sea que vale más que cualquier ley. Algunos de estos principios son fundamentales para poder pensar la ESI y este eje de la perspectiva de derechos y el hacer valer nuestros derechos. Tiene 3 principios fundamentales, vamos a explicarlos con un ejemplo cada uno. El primero es el interés superior del niño o niña. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las decisiones que afecten a niños o niñas deben tener como prioridad su bienestar, tanto el bienestar físico como emocional como social. Esto es siempre, sin ninguna excusa, no importa qué decide el adulto o cuáles son las condiciones, siempre se debe ponderar ese bienestar y eso es el interés superior del niño. La autonomía progresiva, donde niños, niñas y adolescentes van ganando autonomía en la medida que van desarrollándose y creciendo. El rol del adulto o la persona adulta no es impedir, sino acompañar. No es tutelar, sino también acompañar y reforzar como para que pueda ir avanzando en el uso de su autonomía. Desde al principio elegir qué ropa usar, decidir con quién hablar, hasta cómo nombrarse y qué género ejercitar. No hay que esperar a ser mayor de edad para empezar a ser sujetos de derecho. Niños, niñas y adolescentes desde el nacimiento tienen esa posibilidad y van adquiriendo progresivamente la capacidad de autonomía. Y el tercer principio fundamental que nos fija la Convención Internacional es el derecho a ser escuchadas. Esto es clave, la palabra escuchados o escuchadas. No se trata solo de que hablen y ser oídas, sino que se les escuche activamente, que se escuche lo que tienen para decir, sin subestimar, sin minimizar, porque oír es involuntario, pero escuchar es un ejercicio, es una acción consciente. Entonces, este es uno de los principios de la Convención que dice que niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser escuchados en todo lo que tiene que ver con su bienestar, lo que decíamos antes, interés superior. Cuando les escuchamos, también les damos la oportunidad de aprender. Es por eso que este eje atraviesa toda la educación sexual integral y está presente cuando hablamos de consentimiento, de prevención de abusos sexuales,
de diversidad, todos los ejes que fuimos trabajando en las veces anteriores, de identidad, de salud sexual y reproductiva. Y es inseparable de la mirada feminista, porque las mujeres tuvimos que luchar incluso para que nos reconozcan como ciudadanas. Recordemos, el derecho al voto en Argentina llegó recién en 1947 y aún seguimos exigiendo igualdad real en la representación política, en el acceso a la justicia y en el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, como estuvimos hablando antes. Esta fue la primera parte de la columna en De eso sí hablamos. Luego vamos a hablar de mitos y verdades acerca de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. De eso sí hablamos, a cargo de la licenciada Mariela Bercero, un espacio para reflexionar sobre educación sexual integral y feminismos. De eso sí hablamos. Bueno, en esta segunda parte vamos a intentar bajar a tierra un poquito qué quiere decir este eje con el ejercicio de los derechos, cómo suenan los derechos en la vida cotidiana, cómo se ven, cómo se enseñan y también cómo se definen, pero ya con ejemplos más concretos. En la primera parte vamos a intentar desmitificar algunas ideas erróneas que suelen circular entre las personas, sobre todo las personas adultas. Una es cuando nos dirigimos a los niños, muchas veces solemos decir, bueno, cuando seas grande ya vas a entender o ya vas a poder. Esta es una idea falsa o al menos levemente errónea, ya que los niños y adolescentes, como dijimos antes, tienen derecho a entender y decidir desde que son niñes, desde ahora, pero con acompañamiento, y claramente acompañamiento en torno a lo que es su posibilidad de entender. La autonomía progresiva no es un eslogan, es un derecho reconocido. Otra idea errónea es que no podés usar un nombre porque te gusta si no está en tu DNI. Esto también es falso. En nuestra ley de identidad de género nos garantiza a todos y a cada uno de las personas que se pueda usar el nombre y el pronombre que elija, incluso sin cambio registral, o sea, incluso aunque no esté en el DNI. Y esto es obligatorio aún a edades tempranas en las escuelas. Otra idea errónea, un error grave, es no se le puede hablar de anticonceptivos porque es menor de edad. La ley garantiza el acceso a métodos anticonceptivos e información desde los 13 años, sin necesidad de la autorización de una persona adulta. Ocultar información es vulnerar derechos. Antes de los 13 años es con acompañamiento de una persona adulta, no hace falta que sea madre, padre o tutor para la información. La escuela no puede meterse en la educación que damos en casa. Este es un mito que venimos abordando a lo largo de las columnas y que hoy también surgió en el programa. Es mito totalmente. La escuela tiene la obligación de garantizar los derechos, incluso cuando estos incomodan o entran en tensión con otras ideas familiares, porque el derecho a recibir ESI es irrenunciable. Esto también tiene que ver con que muchas veces en las casas se dé educación sexual integral. La realidad es que son perfectamente compatibles ambas ideas. Otras verdades, como para no centrarnos solo en ideas erróneas, son que los adolescentes pueden acceder a consejerías de salud sexual de forma confidencial, que el consentimiento se enseña desde la infancia, desde la temprana infancia, con frases como si no quiere un beso, no se lo des. Las infancias trans existen y tienen derecho a ser acompañadas sin patologización. La ESI no sexualiza, no confunde, no promueve ideología, sino que informa, protege y empodera. Los derechos no se opinan, se garantizan. Algunas preguntas para seguir pensando, y con esto vamos aproximándonos al cierre de la columna, es ¿en qué momento sentimos que nuestra voz fue escuchada de verdad? ¿Qué cosas nos hubiera gustado saber antes? Estuvimos trabajando mucho en torno a esta idea en redes sociales. ¿Cómo reacciona nuestro entorno cuando alguien nombra un derecho? ¿Lo celebra o lo minimiza? Son preguntas para realizarnos en cualquiera sea el entorno cotidiano en el que habitemos. Ejercer nuestros derechos no es solo tenerlos escritos en un papel o en una ley, es conocerlos, exigirlos y compartirlos con otros. La ESI no baja línea, eleva los derechos, y cuando una piba levanta la mano para decir
eso que viví no estuvo bien, o cuando un pibe pide que lo llamen por su nombre, o cuando una docente se anima a incomodar con una pregunta, ahí, en ese instante, la ESI se vuelve un acto político. Para cerrar, elijo una frase de una feminista de nuestra historia, Clara Campoamor, impulsora del voto femenino en España, y es: la libertad se aprende ejerciéndola. Nos reencontramos el próximo viernes, como cada viernes, y mientras tanto sigamos ejerciendo, enseñando y defendiendo nuestros derechos. Soy María Bercero, la Influencia.